Bien, como ya hemos dicho con anterioridad, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos y tenemos tres maneras diferentes de crear objetos. La primera es mediante el método de la construcción. Pues como hemos visto en el video anterior sobre funciones, simplemente tenemos que utilizar la expresión new seguido del objeto global object y asignar el nuevo objeto que se crea a una variable. En este caso llamémosle foo. Entonces, ahora voy a intentar imprimir en consola foo, a ver qué obtengo. Y obtengo un objeto literal vacío. Si yo quisiera, por ejemplo, crear un objeto llamado var con el objeto con el método de los objetos literales, simplemente tengo que escribir las llaves de esta manera. Ahora vamos a imprimir var, a ver qué sucede. Otro objeto literal vacío y el último es eh, mediante el método de fabricación, es utilizar object.create. Le tenemos que pasar un argumento, en este caso le voy a pasar null. Luego explicaré más a detalle en la cadena de prototipos por qué le pasó null. Entonces este objeto se va a llamar fis y voy a imprimir fis. En este caso obtengo tres objetos literales. Ahora, yo tengo tres formas diferentes de agregar propiedades y tengo una manera de eliminar propiedades. La primera es utilizando set property. La segunda es utilizando la notación de punto. Y la tercera sería utilizando la notación de corchetes. Mientras que para eliminar una propiedad simplemente utilizaría la palabra reservada delete. En este caso vamos a trabajar... Ah, y se me olvidaba. Podemos agregar una propiedad también on the fly, como se le dice, mientras nosotros creamos objetos literales. Ya lo veremos. Entonces digamos que quiero crear un objeto literal. En este caso mi objeto es foo. Vamos a utilizar new object y quiero definirle la propiedad nombre. Entonces utilizo object.definir propiedad, define property, le paso el objeto foo y luego le paso el nombre de la propiedad que quiero definir. En este caso es nombre y le paso un objeto literal con ciertos argumentos, ciertos parámetros de configuración. En este caso el valor de la propiedad name va a ser igual a foo. Vamos a imprimir en consola foo, a ver qué obtenemos. En este caso obtenemos un objeto literal. Ahora, esto no significa que la propiedad name no exista, simplemente que cuando nosotros creamos una propiedad con object.defineProperty, por defecto la propiedad enumerable se establece en false. ¿Ok? Cuando nosotros intentamos imprimir en consola un objeto, en este caso foo, lo que se hace es transformar este objeto en una representación de cadena. Y cuando se hace esta transformación solo se toman en cuenta las propiedades que son enumerables. En este caso, nuestra propiedad es por defecto false. Vamos a establecerla como enumerable en true. Y ahora, imaginemos que, digamos que yo cometí un typo, un error de dedo y escribí mal el nombre. Entonces, digamos que yo quiero cambiar el nombre utilizando foo.name igual a foo. Veamos qué sucede. Pues obtengo un error, me dice que no se puede asignar un valor a la propiedad nombre. Esta propiedad es solo de lectura. Y volvemos a lo mismo, define property por defecto establece la propiedad de escritura en false, la vamos a colocar en verdadero. Pum. Y ahí está el nombre. Entonces, ya cubrimos esta propiedad. Vamos ahora a eliminar la propiedad. Digamos que por alguna extraña razón la necesito fuera.
Entonces vamos a escribir el operador delete seguido de foo.name y esto va a eliminar la propiedad. ¡Pum! Obtengo otro error. No se puede eliminar la propiedad name. Bueno, para ello tengo que modificar otra propiedad. En este caso es configurable. En este caso también es establecida en false por defecto. Lo queremos igual a true. Vamos a ejecutar esto y ahora sí el objeto está vacío. Vamos a eliminar esta parte de aquí. Ahora imaginemos que por ejemplo yo quiero definir un comportamiento. Un comportamiento también es una propiedad. Hay una diferencia entre una propiedad que almacena un valor y una propiedad que almacena un comportamiento. La propiedad que almacena un valor se le conoce como property code o código de propiedad, mientras que la propiedad que almacena un comportamiento, llámese una expresión de función, se le conoce como execution code. En C++ o Java, por ejemplo, esto se le conocería como un campo o como una propiedad simplemente, mientras que a esto se le conocería como a un método. Pero eso es en lenguajes orientados a objetos basados en clase. En este caso nosotros no utilizamos esas palabras, esos términos, porque este no es el caso, no es un lenguaje orientado a objetos basado en clase. Entonces vamos a definir un comportamiento defineProperty. En este caso se va a llamar send, es un comportamiento. Igual, simplemente voy a cambiar el valor. Va a ser la expresión de una función que acepta un mensaje y lo único que hace es mostrar en consola ese mensaje. En este caso vamos a cambiar enumerable igual a verdadero. De esta forma y vamos a imprimir foo a ver qué obtenemos. Obtenemos send, entonces vamos a llamar a ese comportamiento. Vamos a ver a foo.send hola mundo. Imprimimos en consola y obtenemos hola mundo. Ahora vamos a aglomerar o agrupar todas estas asignaciones o definiciones de propiedades a una sola. En lugar de utilizar defineProperty, vamos a utilizar defineProperties. Aquí cometí un error, no es set, es define. Y en lugar de pasarle objeto, nombre de propiedad y configuración, vamos a pasarle objeto y un objeto con otros objetos. Vamos a hacer esto así, esto sí, esto sí, esto sí. Vamos a eliminar esto acá y vamos a agregar una coma. Vamos a eliminar esto también. Así. A ver. Y aquí solo tendríamos que agregar otra llave. Vamos a ejecutar, esto sigue funcionando. Entonces, establecimos dos propiedades utilizando defineProperty. Ahora vamos a utilizar otra notación. Voy a crear un nuevo objeto, const var igual a new object. Y en lugar de utilizar la notación de defineProperty o defineProperties, voy a utilizar la notación de punto. Voy a decir que foo.name es igual a foo, me estoy equivocando de objeto, var.name igual a var. Entonces, si yo intento imprimir en consola var, veamos qué sucede. Node index, bim. Ok, obtenemos name es igual a var. Vamos a utilizar object.getOwnPropertyDescriptor. Espero que sea ese. Le vamos a pasar var y luego la propiedad de la cual queremos obtener un descriptor. En este caso es name. Ejecuto y vemos que cuando utilizamos la notación de punto, readable, 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 no sé cómo se pronuncia, enumerable y configurable, todas estas son establecidas
como true. Significa que puedo modificar el valor utilizando el operador de asignación, puedo enumerar esta propiedad como propia y puedo eliminarla. Bueno, vamos ahora a utilizar la notación de corchetes. En este caso vamos a crear un objeto igual con new object. Se va a llamar fees, va a ser igual a un nuevo objeto. Y vamos a decir que fees.name. No es .name. Es corchetes y dentro de los corchetes una cadena y la cadena debe contener el nombre de la propiedad. En este caso va a ser nombre y el nombre de fees obviamente es fees. Voy a comentar un segundo esto. No, lo voy a eliminar. Y vamos a imprimir fees a ver qué obtenemos. Node index name fees. Ahora vamos a utilizar lo mismo. Console.log object.get own object descriptor para obtener el descriptor de fees, más bien dicho de el nombre de fees. Vamos a ejecutar esto y tengo un error. Get own object descriptor. Me faltó el off. Vamos a ejecutar y sigo teniendo un error. Vamos a la documentación. Vamos a ver get own property descriptor. Lo voy a copiar. Vamos a simplemente reemplazar por mayúsculas property descriptor y obtenemos que el valor es fees, que a la vez que, que al mismo tiempo la propiedad descriptor es true, enumerable también, configurable también. Tiene la misma configuración que si nosotros utilizáramos la notación de punto. Y bueno, la última manera de crear propiedades on the fly, como se le dice, es esta de aquí que ya hemos visto. Simplemente vamos a decir que bus va a ser igual a un objeto literal y que va a tener la propiedad name y va a ser igual a bus. Aquí yo puedo definir esta propiedad con cadenas o sin cadenas. La convención es que se haga sin cadenas. Realmente no hay diferencia. Y ahora voy a tomar aquí a bus y la voy a colocar en lugar de fees y a ver qué sucede. Y obtenemos que también la configuración es exactamente la misma. Esta configuración es la que se trabaja por defecto. Dile que sí a todo. Pero cuando nosotros queremos hacer cosas un poco más específicas, utilizamos Object Defined Properties. 90% del tiempo vamos a estar trabajando con esta notación porque es la más concisa, por decirlo de alguna manera, y también la más corta. Entonces, recapitulando, ya vimos cómo crear objetos de las tres formas, mediante construcción, mediante objetos literales, mediante método de fabricación o con el object.create. También podemos agregar propiedades con define property o define properties con la notación de punto, notación de corchete o in the fly en objetos literales, ¿no? Y todas las propiedades se pueden eliminar simplemente con el operador delete.